Pues bienvenidos todos una vez más. Y bueno, el tema que hoy me pidió Oscar que compartiera con ustedes es un tema que la verdad, yo creo que el señor Oscar sabe por qué quería que yo lo compartiera. Es un tema que está muy cerca de mi corazón. Es algo que cuando yo descubrí el poder que hay en esto, dije, de aquí soy. De aquí soy, ya le di al clavo, ya le atiné, es todo lo que necesito. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a ver qué es la oración, por qué necesitamos tener una vida de oración y cómo debemos de orar. Hay muchísimo, la verdad, muchísimo que pudiera decir, pero no quiero hacerles la clase muy larga porque tú sabes que yo no soy predicadora, a mí me gusta enseñar. Así que les voy a pedir por favor que no se me duerman, que no se me distraigan, que escuchen, que reciban lo que Dios tiene. A lo mejor puede ser un recordatorio y una exhortación para aquellos que ya sabemos lo que es la oración. Y si tú no estás acostumbrado, no sabes qué rollo con eso de la oración, pues esto es para ti. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente. Te voy a decir qué no es la oración para empezar. La oración no es hacer oraciones repetitivas como loro, porque eso pues cualquiera lo puede hacer. No es hacer oraciones encabezadas de periódicos de 5 segundos. Señor, bendice estos alimentos, amén. La oración no es un amuleto, que si porque ya lo traigo ahí, entonces me va a ir bien o me va a dar suerte. La oración no reemplaza el sentido común y la acción de nuestra parte. La oración no es darle una lista de peticiones únicamente al Señor para que me las conteste. La oración no es un monólogo, que nada más de aquí para allá, y Señor, y Señor, y Señor, y no lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí es la oración? La oración es tener una conversación con el Dios creador de todas las cosas. Es platicar con Él, ser tú mismo, decirle, Señor, qué rollo, me siento así, me siento frustrado, me siento triste, me siento confundido, estoy contento, estoy agradecido. Señor, te amo, Señor, buenos días. Señor, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? Señor, úsame el día de hoy para ser de bendición. Oye, Padre, ¿tú qué piensas de esto? Esa es la oración, es tener una conversación con nuestro Padre, como tú eres. Pero cuando mi hija, Joana, cuando era chiquita, nos daba mucha risa a Oscar y a mí, porque siempre que oraba por los alimentos, decía, Señor, gracias por los niños pobres. Y nos daba mucha risa porque, pues, ¿cómo vas a darle gracias por los niños pobres? No, más bien, Señor, ayuda a los niños pobres, ¿no? Pero nosotros nos reíamos, pero nos causaba tanta risa que no la corregíamos porque nos gustaba que dijera eso, ¿no? Pero lo que voy es que Dios no escucha, no ve tanto tus palabras, no le importa el lenguaje que utilices, Él ve tu corazón, que lo estás haciendo con un corazón honesto, genuino, transparente, que eres tú mismo, que no tratas de imitar porque esa persona sí ora, o decir yo no puedo orar porque yo no sé cómo orar, yo no puedo orar como esas personas, a mí Dios no me puede escuchar. Claro que Dios te escucha. Y aunque no tengas que abrir tu boca, el Señor sabe tu petición, el Señor ve tu corazón, pero claro que el Señor quiere que vayamos a Él. Él es un Padre que siempre está ahí esperando que vayamos a Él, que tengamos una comunicación con Él. Dios no responde en nuestras oraciones de acuerdo a nuestro vocabulario. No te preocupes porque no tengas el vocabulario. Sé tú mismo, como hablar con un amigo que está ahí a tu lado, ¿no? La oración es un estilo de vida para todos los hijos de Dios, aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. Y la oración debe ser parte de nuestra día a día, de nuestro momento a momento. Por medio de ella accedemos, fíjense, por medio de la oración accedemos al trono de Dios. Dime, ¿qué religión te ofrece eso? Ninguna. Solamente a través de Jesucristo es que podemos acceder a su trono. Y a través de la oración es como podemos tener una relación personal con Dios. Una relación, Lisette con Dios, Oscar con Dios, Shelly con Dios. Imagínate, Anita con Dios, Olga con Dios, cada uno de nosotros. Personal, no de que la I-61 con Dios, pero personal, cada uno de nosotros. ¿Te imaginas qué poderoso es eso, es saber que hay un Dios que nos escucha? De veras que ese es algo tan hermoso que tenemos que aprovecharlo. El tener una relación con Dios hace la diferencia al tener una religión. Es completamente diferente, porque Dios, su intención nunca ha sido que lo encajonáramos. Y eso es lo que ha hecho la religión, eso es lo que hacen las denominaciones, eso es lo que hacen los mandamientos y reglas de hombres, encajonamos a Dios.
Y Dios no es una religión. Dios es una persona que te ama, que se quiere relacionar contigo y que está allí para escucharte. Ahora, ¿qué es tener una relación con Dios? Es tener una comunicación continua con Él, el conversar. Es a veces pedirle, a veces alabarle, a veces nada más es escucharlo. A veces es buscar conocerlo, el conocer qué le agrada, qué no le agrada. Es conocer su corazón, conocer su carácter y que Él conozca el tuyo también. Y podemos leer la Biblia, yo me puedo pasar leyendo la Biblia, pero si no me relaciono con el autor del libro, si no tengo una relación, una comunicación con Él, entonces nada más estoy recibiendo comunicación. Y entonces eso no da ningún fruto, se vuelve en una religión, ¿verdad que sí? No vamos a tener fruto, no vamos a tener poder. Ahora, ¿por qué necesitamos tener una vida de oración? Número 1, porque Dios es un Dios que le gusta ponernos reglas y porque tenemos que hacer las cosas, si no, no nos va a ir bien. No, es porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos, porque necesitamos de Dios, punto y se acabó. La oración es nuestro mejor antidepresivo, nuestro mejor antiestrés, antiansiedad, antienojo, antiira, antipreocupación. Ahí es donde obtenemos esta sanidad, tanto de nuestro cuerpo, de nuestra alma, emociones. A través de la oración recibimos su paz, como decíamos aquí. En medio de las tormentas, venimos delante de Él y recibimos su paz. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo siempre que veo ese versículo me gusta compararlo como esa carga que traemos aquí. Y así vamos por la vida y estamos preocupados. Señor, mis finanzas, Señor, mi negocio, Señor, mi salud, Señor, mis hijos, Señor, no puedo dormir. Padre, traigo esta angustia, me siento ofendido, me siento lastimado, me siento frustrado. Y así venimos. ¿Y qué dice el Señor? Vengan a mí y traer a la cruz. Venimos a la cruz. Le decimos, Señor, aquí está esto. Te entrego esta preocupación. Te entrego esta carga, te entrego este dolor, te entrego esta angustia, Señor. Aquí está. Gracias porque tú estás en control, porque no tengo que preocuparme, porque sé que tú estás conmigo y porque tú eres bueno y porque tú me amas y porque tú eres mi papá. Y dejamos ahí esa carga. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Terminamos la oración y a ratito y estamos así. Ay, ya se me vino a la mente. Ya me acordé lo que estaba haciendo antes de orar. Ya me acordé que traía esta preocupación. Ya me acordé que me tengo que preocupar. Y ahí dejamos, en lugar de dejar esa carga ahí, nos la volvemos a poner. Y así, no, eso es lo que no dice esa Biblia. Esta cita dice, dejen ahí, dice, porque mi yugo es ligero. Y ligera es mi carga. Con Jesús no tenemos por qué cargar esto. Dice, déjamelo a mí, deja que yo lo haga. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanados. No te afanes, no te preocupes, no te angusties. Dice, por nada, ni por esto, ni por eso, ni por tus finanzas, ni por tus relaciones, ni por tus hijos, ni por nada. Dice, sean conocidas tus peticiones. Tráelas delante de mí, tráemelas a mí, déjamelas a mí. Dice, y dame gracias porque yo te escucho, porque yo estoy contigo, porque yo te ayudo, porque yo te doy la capacidad, porque yo te doy el poder, porque yo tengo todos los recursos. Ven a mí. Y luego dice, y la paz de Dios. ¿Qué pasa? Primero dejas la carga y después como consecuencia vas a tener paz. No es al revés. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene lógica, guardará tu corazón
y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios que nos ayuda a someter esos pensamientos de angustia, de ansiedad. Decir, Señor, esto humanamente está muy difícil, no me gusta, pero Señor, tu paz está en control. Tú estás conmigo y confío en ti y descanso en ti. Aquí lo dice la palabra, que así tenemos que hacerlo. Muchas veces yo me he sentido, si somos honestos, en que en el tiempo que yo hago mi oración y que llega la respuesta, como que de repente no llega, ¿verdad? ¿Y qué onda, Señor? Pues, ¿para cuándo, no? Aquí están, aquí están, Señor. ¿Cuándo vas a responder? Te estoy esperando. Ya, ¿no? Ya es mucho. Así me he sentido muchas veces, ¿no? Y a veces entre nuestra oración y la respuesta, tenemos que estar esperando en fe. Y a veces lo único que nos sostiene en esos momentos, nada más es la oración. No tenemos otra más que sígueme pidiendo, sigue confiando, sigue viniendo a mí, sigue trayendo esas cargas delante de mí. Y esa época, ese tiempo que le llaman en medio, ¿verdad? Que Dios permite que pasemos esas circunstancias, porque créeme que en el momento que tú le traes tu petición al Señor, Él la escucha, porque Él no es un Dios sordo, Él no es un Dios indiferente, aunque pareciera. Él está obrando. En ese tiempo de la oración y la respuesta, el Señor está haciendo algo. Él nunca está estático, Él nunca está indiferente, Él no está dormido, Él está vivo y está obrando. Y está haciendo algo primeramente en ti y después algo está haciendo, que está preparando, está moviendo las piezas. Y muchas veces lo vemos como que, híjole, pues ¿para cuándo, no? Y ya después te das cuenta, Señor, gracias. Gracias porque tú estabas haciendo esto, porque no me contestaste mi oración en este tiempo, porque tú estabas preparando esto. Tú estabas acomodando este corazón, tú estabas haciendo esa cita divina que tenía que llegar en el momento exacto. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que confiar y creer que Él siempre está obrando. Y aunque te sientas en el horno de fuego, el Señor está purificando nuestros corazones. ¿Por qué necesitamos tener una vida de oración? Número 1, una vez, porque lo necesitamos. Número 2, porque es nuestra armadura espiritual más poderosa. Es nuestra armadura más poderosa. En el momento que tú y yo venimos a los caminos de Dios, en ese momento cambiamos de equipo, cambiamos de bando. Y en ese momento nos echamos a la bolsa un enemigo que nos odia y tiene el deseo de destruirnos y que no descansa. Es un enemigo, ¿verdad? Que sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y créeme que él no descansa. Y va a tratar de hacer lo imposible para desanimarnos y robarnos la fe. Estamos en una lucha, nos volvemos soldados. Empezamos a tener una lucha y dice la palabra que contra principados o demonios. Lo creamos o no lo creamos. Y Él opera muy sutilmente para que no te des cuenta de sus maquinaciones. Y tenemos en la oración la respuesta. Con la oración es la manera como nos protegemos, cubrimos a nuestros hijos, intercedemos por otros, deshacemos las obras de las tinieblas, destruimos fortalezas, argumentos y las mentiras del enemigo. Nos fortalecemos espiritualmente y es como poner un blindaje, como esos carros blindados que llegan las balas y no les atraviesan. Eso es lo que hace la oración, pone un blindaje. ¿Cuántas veces no hemos visto respuesta a la oración? Que sí, gracias Señor, porque gracias a que oré no sucedió esto. Y Dios, hay cosas que no nos damos cuenta que Dios nos protegió, pero que gracias a la oración estamos seguros, estamos protegidos de peligros. Eso es lo que hace la oración, es poner un blindaje. Yo siempre oro, Señor, pon un cerco de protección alrededor de nosotros. Un creyente que no tiene una vida de oración es un creyente desprotegido y débil. Es como un soldado sin su escopeta, porque eso somos soldados de Jesús y necesitamos nuestra armadura. Y la oración es una de las
armas más poderosas que tenemos contra las artimañas del enemigo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. O sea que hay una lucha, ¿verdad? Pero nuestra lucha, dice, no es contra personas, no es solo contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha. El enemigo ha engañado a la iglesia, haciéndonos creer que tiene más poder del que tiene y que le tenemos miedo al enemigo, para que le tengamos miedo y no avancemos, porque no, pues el enemigo se va a enojar y mejor no hablo la palabra, en fin. O pensar que no tiene ningún poder. ¿Pero por qué? Pero sí lo tiene, claro que tiene poder, pero Él no puede destruirnos, a menos que nos haya dormidos, adormecidos, en pecado, en desobediencia o en incredulidad. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene, que el ladrón es el diablo, sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es su función, robarnos el gozo, la paz, la armonía familiar, nuestras relaciones, robar nuestras finanzas, matar nuestras ilusiones, matar nuestra relación con Dios, nuestra santidad, robar nuestro deseo de relacionarnos con Él, de buscarlo, robar el deseo de querer depender de Él, de hacernos creer que no lo necesitamos, que somos autosuficientes, de destruir nuestra alma con mentiras, con decepciones, con desilusiones de la vida. Esos son artimañas del enemigo. Pero Jesús dice, yo he venido a darles vida. Y no solo una vida espiritual, sino darnos libertad, sanidad, provisión, paz, gozo, armonía, propósito, fortaleza espiritual, emocional y física. En Él lo tenemos, lo que necesitamos. Lucas 10:19 dice, espérenme tantito, aguántenme tantito porque voy a llegar a un lugar, ¿ok? Lucas 10:19 dice, hoy, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada os dañará. Y esta cita se la dio Jesús a sus 70 discípulos cuando los mandó a predicar, y que llegaron todos emocionados, diciendo, ¿qué crees, Jesús? Hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús que les dijo, claro, yo les he dado potestad. Esa palabra potestad en el griego es autoridad. No es un poder físico de fuerza, sino es una autoridad, un derecho legal, que no es propio, ¿verdad? Sino es una autoridad delegada por Jesús. Y luego dice de hollar serpientes y escorpiones. Y no se refiere aquí nada más a animales físicos, porque vemos que a Pablo le picó una víbora y no le pasó nada, ¿verdad? Pero no sé, aquí no se está refiriendo nada más a esto, sí nos está refiriendo a las fuerzas del enemigo y ataques espirituales. Y sobre toda obra del enemigo, nosotros sus hijos tenemos autoridad espiritual por encima del diablo. Fíjense, tenemos espiritual por encima de esas maquinaciones. Dice, y nada os dañará. No significa ausencia de pruebas, significa protección bajo la autoridad y el propósito de Dios. Y aunque sí tenemos un enemigo mañoso, nosotros luchamos no como soldados fracasados, débiles, inseguros. No, nuestra lucha es como un soldado parado sobre la victoria, porque es nuestra promesa. Somos más que victoriosos, dice la palabra. Así que luchamos desde una posición victoriosa, de que ya sabemos cómo acabó la serie. Acabó bien, fuimos victoriosos. Y así es nuestra lucha, así es como luchamos. Una iglesia que ora y sabe usar su autoridad es una iglesia poderosa. Por eso el enemigo odia que nosotros oremos. Odia, porque él sabe el poder que hay. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y cuando oramos unos por otros, hay poder, hermanos. Hay poder. Yo antes, la verdad, antes de conocer esto, yo le tenía miedo a los demonios. Yo siempre tenía pesadillas, sentía que me tocaban, me agarraban la mano, oía ruidos, escuchaba ruidos en las escaleras y yo, mira,
así muriéndome de miedo. Ahora los demonios me tienen miedo, porque ya sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y donde entra la luz, huyen las tinieblas. Esa es nuestra autoridad y tenemos que saber quiénes somos y quién está con nosotros. El enemigo, los demonios saben sus límites. Ellos no te pueden tocar. Si lo pudieran hacer, ya lo hubieran hecho. ¿Tú crees que no lo hubiera hecho ya el enemigo? Claro, pero no puede. Y te hace creer que puede, pero no puede. Él está debajo de nuestros pies. Ahora, número 3, otra vez. ¿Por qué tenemos que tener una vida de oración? Número 1, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Número 2, porque es nuestra armadura más poderosa contra las artimañas del enemigo. Y número 3, porque a través de la oración Dios nos revela cosas que en lo natural no vemos. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración Dios nos da revelación de cosas que en lo natural no vemos. Vivimos en un mundo espiritual que no vemos en este ámbito. El mundo espiritual es un ámbito que no vemos, pero es tan real, es más real que este. ¿Sí sabes que es más real el mundo espiritual? El que no vemos es más real que el que sí vemos, porque el que sí vemos está sometido a nuestra percepción, como yo veo las cosas, como yo las siento, como yo las interpreto. Pero el mundo espiritual, que no lo vemos, es real, está vivo, ¿verdad? Va más allá de lo que nosotros podemos experimentar con nuestros sentidos. A través de la oración nos conectamos con el mundo espiritual y es ahí donde Dios nos revela cosas que están ocultas en nuestros ojos y sentidos físicos. 1 Corintios 2:9, si me lo pueden poner. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para nosotros los que lo amamos. Porque yo sé que aquí todos lo amamos, ¿verdad? Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese mundo espiritual que no vemos, que no escuchamos con nuestros sentidos físicos, que es real, Dios nos lo revela a través de la oración. Me acuerdo que una vez, y he tenido muchas experiencias, pero me acuerdo que una vez, así bien X, ¿no? Que perdí mi bolsa, para variar. Y me acuerdo que llegué a mi casa y no la encontraba y ya la busqué por el carro, en la cocina, en la recámara, en el closet. No encontraba mi bolsa. Ya tenía un buen ratito buscándola. Dije, ¿dónde está mi bolsa? Y dije, no, me voy a poner a orar para que el Señor me diga dónde está mi bolsa. Porque el Señor me muestra, me ayuda siempre a encontrar mis cosas. Y me puse a orar y le dije, Señor, por favor, dime dónde está mi bolsa. Necesito mi bolsa. ¿Dónde la dejé? Tú sabes dónde está mi bolsa, Señor. Yo no sé, tú sí sabes. Y en eso tuve una visión y el Señor me mostró dónde estaba mi bolsa. La vi físicamente, vi mi bolsa, dónde estaba. Antes en Tijuana, vivíamos en Tijuana, México, tenemos el cuarto de lavado afuera de la casa. Y entonces yo venía de la calle y me acordé que tenía ropa en la lavadora que tenía que pasar a la secadora. Entonces pues, me quité la bolsa, hice lo que tenía que haber hecho y ahí la dejé. Eventualmente yo sé que cuando regresara a la lavadora y la secadora la iba a encontrar, ¿verdad? Que a veces pasaban días, ¿no? Pero gracias a que yo le pedí a Dios, es que el Señor me mostró. Dios nos escucha. También en muchas ocasiones Dios me ha revelado situaciones en la vida de mis hijas, situaciones que vivieron o que estaban viviendo en ese entonces, y el Señor me las mostraba y le decía, hija, tú estás viviendo esto por esto y esto. Hija, tú hiciste esto, ¿verdad? Sí. La oración y la intercesión por nuestros hijos, hermanos, no es opcional. Tenemos un enemigo que está detrás de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen que ir a buscar las tentaciones van a llegar a ellos.
Y nosotros tenemos que estar al pendiente, obviamente, como decíamos al principio, la oración no descarta el sentido común y lo que tenemos que hacer como papás, pero también nosotros tenemos que estar intercediendo por ellos. Es muy poderosa la oración por nuestros hijos. También cuando oramos por otras personas, muchas veces Dios nos revela la raíz de lo que está pasando en esa vida, en esa persona. ¿Y por qué el Señor nos lo revela? Porque Dios quiere que esas personas sanen, porque Dios quiere que esas personas sean libres. A veces me ha tocado orar por personas que están, por ejemplo, enfermas, y el Señor me muestra, esta persona no va a sanar mientras no perdone. Esta persona no va a sanar porque hay este pecado en su vida. Esta persona no va a sanar porque no cree en mi poder. Esta persona está así porque abrió puertas al enemigo, porque hay herencias en su vida. Y el Señor nos la revela cuando tenemos una vida de oración. Y eso se va poco a poco. Es como que vamos al principio estamos como que aquí en la ¿cómo se dice? En el bar, la parte bajita, ¿no? En la orilla del mar, ¿no? Y así nos sentimos como incómodos. Pues ¿cómo le voy a hablar si no lo veo? Me siento rara, ¿no? Pero tú empiezas, Señor, ayúdame. Señor, Padre, gracias. Y así nos vamos cada vez metiendo más a lo más profundo. Así es la oración. Y entre más profundo nos metemos con el Señor, ahí es donde vamos a descubrir muchas cosas y muchos tesoros que Dios tiene para nosotros, sus hijos. La oración es la entrada a esa dimensión espiritual que no vemos y que es real. Y Dios quiere que todos sus hijos tengamos acceso, que todos ya tenemos. Él quiere que vayamos a eso, ¿verdad? ¿Cuándo debemos de orar? ¿Cuándo? Siempre, siempre. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué significa eso de que me hallan temprano me buscan? Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que me decía, no, la Biblia dice que tienes que orar temprano porque si no, no lo vas a encontrar. Pero si tú te vas al original, como fue escrita esa palabra en el griego, esa palabra más bien vendría siendo el hebreo, ¿no? El arameo, no sé cuál de los dos, porque es el Antiguo Testamento. Esa palabra significa diligentemente. Entonces, yo amo a los que me aman y me hallan los que diligentemente me buscan. Y no tiene que ser exclusivamente en la mañana o en la noche o a cierta hora del día, porque si no, Dios no te va a escuchar. Ahora, un paréntesis. Aunque no hay una regla en cuanto a la hora en la que tenemos que buscar de Dios, porque realmente tenemos que estar con Él todo el día. Él está con nosotros siempre, nos dormimos, nos levantamos, nos bañamos, caminamos, manejamos, cocinamos, lo que estamos haciendo, Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en continua comunicación con nuestra pareja. ¿Cómo te sentirías tú que te levantes en la mañana? A ver, mujeres, ¿cómo se sentirían que su esposo se levante en las mañanas y no te da los buenos días? Se mete a bañar, se arregla, se hace desayuno y se va. Y ni un beso, ni adiós. Regresa del trabajo, se sienta a cenar, whatever, ve la tele, lee tantito y se duerme. Y te dice, mi amor, buenas noches. ¿Te sentirías que eres su amor? Te sentirías ignorado, ¿verdad? No sentirías, no, este no me ama. Este nomás quiere un hotel donde llegar a dormir. Y eso es lo que hacemos con Dios. Lo ignoramos todo el día como si no fuera parte de nosotros. De vez en cuando hay una oracioncita, Señor, gracias por estos alimentos. O Señor, ayúdame, traigo esta bronca, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener una vida continua con el Espíritu Santo que está con nosotros, a donde vayas. Él está ahí contigo y quiere que lo hagas parte de tu vida. Y aunque no hay una regla, como decía, sí es bueno el poder tener un tiempo al día que tú lo separes para estar a solas con tu Dios. Y es como una cita de amor. Y cuando tú apartas ese tiempo, créeme que Dios te va a estar esperando. A mí me pasa, yo tengo mi tiempo con Él y cuando salgo corriendo en las mañanas, híjole, me hace falta mi tiempo. Yo necesito mi tiempo para pasar a solas con Él. Es una cita sin interrupciones, sin que nada te esté, porque a veces estamos platicando con Él, pero pues algo pasa, ¿no? Una llamada o me hablan, whatever, ¿no? Pero
es hermoso el poder pasar un tiempo a solas con el Señor, que es tu cita de amor con Él, nada más. Y ahí te va a estar esperando, y ahí te va a escuchar. Es un tiempo muy especial, así que yo te invito a que procures hacer ese espacio. A lo mejor tú eres una persona muy ocupada y no tienes, que dices, el tiempo, ¿no? A lo mejor cuando vas manejando, no sé. Ahora sí que el querer es poder, ¿verdad? Es que es cuestión de proponérnoslo. Dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando constantemente, no solamente cuando se pone la cosa difícil. Y velando significa estar en la alerta espiritualmente, despierto, observando, eso significa velar. Y cuando vivimos velando en lo espiritual, aunque estemos dormidos físicamente, aún Dios nos habla en nuestros sueños, porque nuestro espíritu no duerme. Por eso es que muchas veces tenemos sueños y visiones cuando dormimos. Por eso a veces el espíritu nos despierta a medianoche. Ora por esto. ¿Por qué? Porque el espíritu está despierto, ¿verdad? Y a veces nos ministra. Perseveremos. Aunque no veamos los resultados, perseveremos. ¿Cómo debemos orar? En el nombre de Jesús, como Jesús nos lo enseñó, ¿verdad? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Dios es el único Dios que vive, que nos escucha y con quien podemos tener una relación personal. Y Él nos dijo que así oráramos en su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro puente que nos reconectó con Dios. El Dios nuestro no es el Dios de todo mundo, no. Es el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús vino a la cruz para reconciliarnos con el Padre. No podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque al Dios al que estamos orando es el Dios de Jesús. ¿Sí me explico? Y la oración, chicos, no es un mandato nada más, es un privilegio que tenemos del poder comunicarnos con nuestro Dios. Número 2, ¿cómo tenemos que orar? Orar la palabra. Yo estaba insegura de cómo poner este punto, si poner orar la palabra, orar con fe, ¿verdad? Porque pues tenemos que orar por fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y que pidamos con fe creyendo que lo vamos a recibir. Pero decidí poner orar la palabra. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder tener fe sin la palabra. ¿Cómo vamos a poder tener fe en algo que no sabemos que es real? Entonces tenemos que conocer la palabra, qué es lo que dice Dios en su palabra para poder tener fe, ¿verdad? Entonces tenemos que orar la palabra. Cuando la oración, como les decía, es un arma muy poderosa, pero cuando la unimos con la palabra de Dios, es aún mucho más poderosa, ¿verdad? Dice 1 de Juan 5, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí Jesús nos está diciendo dos cosas, que debemos de orar de acuerdo a su voluntad, y número 2, no dudar que Él ya nos escuchó. Y entonces, para saber cuál es su voluntad, tenemos que ir a la palabra. Busca la cita bíblica que hable acerca de tu problema y órala en primera persona. No importa la situación y las circunstancias, la palabra, ahí tenemos la respuesta. Declárala sobre esa situación. Orar la palabra es la manera más efectiva para orar con fe, porque estamos apelando lo que Dios dice al respecto. Toda victoria espiritual, todo cambio importante, antes de compartir el evangelio con alguien, debe de ser precedido con la oración. La oración tiene que precedir siempre a todo lo que hacemos, todo lo que emprendamos. Dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es una oración eficaz? Es algo que funciona
Es algo que cumple su propósito y que produce resultados reales. Es una oración con fe, es una oración que ora la palabra, que usa su autoridad, y es una oración de oramos como cuerpo de Cristo. Cuando oramos en común acuerdo, se fortalece nuestra fe para creer en milagros. Es importante aprender a orar unos por otros y orar juntos como iglesia, porque hay autoridad espiritual en la oración en acuerdo. La oración en unidad, chicos, tiene un poder especial. Dios honra el acuerdo genuino entre nosotros y Dios promete su presencia en medio de nosotros. Por eso el enemigo no quiere que oremos, ¿verdad? Pero cuando el cuerpo de Cristo nos ponemos a orar y a interceder, se hace una inercia muy poderosa que produce resultados más pronto. Por eso, por algo el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, porque hay poder en el cuerpo de Cristo. Por último, estamos, chicos, en guerra, no nada más física, sino también espiritual. Y esto a mí, yo ya lo había percibido en mi espíritu, y en la semana escuché a un pastor decir exactamente lo mismo. Dijo, esto que estamos viendo físicamente, la guerra en la que estamos, esto es un paralelo de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a cabo también en el terreno espiritual. Esos son los tiempos en los que estamos y tenemos que discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Por último, quiero platicarles, recordarles que el Señor me dio esta cita. De hecho, estaba dormida y se me vino esta cita y la dije, la tengo que poner, la tengo que agregar para cerrar. Y cuando estaba Jesús con sus discípulos en el Monte de los Olivos, donde se acuerdan donde Jesús lloró, pero eso fue antes. Sus discípulos le preguntaron acerca del fin de los tiempos y las señales que iba a haber antes de su venida. Y Jesús les dijo que se levantarían falsos cristos, que la iglesia iba a ser engañada, que iban a engañar a muchos, que iba a haber guerras, que iba a haber persecuciones, que se iban a levantar falsos profetas y que el amor de muchos de sus hijos se enfriarían. No dice que iban a dejar de crecer, decía que se iban a enfriar, su amor por Jesús se iba a enfriar. Y luego me llama la atención que en el siguiente capítulo de Mateo 25 dice, velad, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y después de esto continúa dándoles la parábola de las vírgenes, diciéndoles que había 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes, y que todas ellas estaban esperando a que regresara el esposo, que representa a Jesús. Las 5 insensatas son los cristianos que han dejado de congregarse. Y yo he escuchado muchos cristianos decirme, toda la vida han dicho que Jesús ya viene y no viene, como diciendo, ya no sé si lo creo o no lo creo. Esos cristianos son como esas vírgenes insensatas, que se confían de que quizá aún falta mucho y no tienen aceite en sus lámparas. Y son esos cristianos que se han adormecido espiritualmente. No oran, no comparten el evangelio con nadie, no sirven, no dan ningún fruto. El aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. En cambio, las 5 prudentes que tenían aceite extra para cuando se les terminara el aceite de sus lámparas, son los cristianos que han permanecido firmes, que han permanecido fieles, perseverando en el Señor, perseverando en servirle. Muchos empezarán a caminar con Jesús. Empezar a caminar con Jesús es fácil, pero ahí en el camino muchos serán engañados, muchos serán ofendidos y se van a ir. Muchos van a ser distraídos por los afanes y los placeres de este mundo. Y esos son los que no van a perseverar hasta el fin. Por eso Jesús les dijo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin será salvo. Tenemos que discernir los tiempos, hermanos y hermanas. Estamos en los últimos tiempos.
Y yo no sé si te has dado cuenta, pero hay muchas cosas que están sucediendo, que están preparando ya el terreno para que se levante el hombre de pecado, que es el anticristo. Y en ese tiempo, muchos, la persecución no nos ha llegado a nosotros, pero no pienses que no te va a llegar. Y a lo mejor la persecución no va a ser como en Asia, como en Medio Oriente, que están matando todos los días cristianos. Ellos ya están viviendo persecución. Nosotros estamos en nuestros laureles. Y nosotros tenemos que orar e interceder por nuestros hermanos en Cristo. Mandar ángeles que Dios protejan a esos soldados, a las familias. Tenemos nosotros, ellos nos necesitan. Nos están pidiendo, por favor, ayúdenos. No podemos ir a la guerra, podemos orar por ellos. Podemos interceder por ellos. Podemos ponernos en la brecha por nuestros hermanos en Cristo. Como tú necesitas que alguien se ponga en la brecha cuando tú estás siendo perseguido o estás sufriendo. Y dices, que alguien orara por mí. ¿Les ha pasado? A mí muchas veces he dicho eso, que alguien orara por mí. Ellos nos están pidiendo su apoyo, su ayuda. Tenemos que orar por nuestros hermanos en la fe que están sufriendo, están padeciendo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo te calificarías? ¿Te consideras que tienes una verdadera relación íntima y personal con Dios? ¿Te consideras dentro de las 5 vírgenes prudentes que están preparando la venida del Señor con su aceite? ¿O de las 5 insensatas que están adormecidas, distraídas, afanadas por los placeres de este mundo? De acuerdo a esta parábola, el 50% de las vírgenes son las insensatas. ¿En cuál te consideras? Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, ayúdanos, Señor Padre, a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, a no tener una religión hueca, a tener una relación viva, fuerte, apasionada por ti, Señor. Porque tú nos recuerdas, Señor, que ya no es tiempo de seguir jugando a la iglesia. Queremos ser hijos tuyos verdaderos, fieles, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que te aman apasionadamente. Que te buscamos, Señor, en todo momento, papá. Porque te necesitamos, porque te amamos y porque te queremos parte de nuestra vida. Señor, perdónanos porque nos hemos adormecido como iglesia. No solamente como la iglesia universal que ha sido engañada, que se han infiltrado tantas doctrinas erróneas, equivocadas, Señor, tonterías, papá, filosofías huecas, como dice tu palabra. Y muchos de ellos tienen el entendimiento adormecido, Padre. No queremos ser esa iglesia. Queremos ser la iglesia de vírgenes prudentes, preparadas, con nuestro aceite, Señor, bien fresco, Señor, y suficiente, papi, para cuando tú llegues por nosotros. Te estamos esperando, Señor. Y sabemos y estamos conscientes, Señor, que cada uno de nosotros tenemos una parte que cumplir para preparar tu llegada. Ayúdanos, Señor, haciendo nuestra parte, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ya, Señor, sin afanes. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a buscarte con todo nuestro corazón, buscando hacer tu voluntad, Señor, y dando el fruto que tú quieres, Señor, que demos. Ayúdanos, Señor Padre, te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido que un espíritu de sueño y de distracción penetre a tus hijos. Pero nosotros no queremos ser así. Queremos ser hallados fieles, Señor. Gracias, Señor, por recordárnoslo. Y ayúdanos, Señor, a tener, Señor, un anhelo de tu presencia, de buscar de ti, de orar por los que sufren, de interceder unos por otros,
de llorar con los que lloran, Señor, y gozarnos con los que se gozan, Señor. Queremos tener tu corazón. Alineamos nuestro corazón a ti, Señor. Y me alineo a ti. Dile, Señor, me alineo a tu voluntad, a lo que tú quieres que yo haga en estos tiempos, Señor. Háblame, papá. Quiero escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.